Buenas tardes. Vamos a seguir con la segunda parte de flujos ideales en conductos. Ya habíamos visto cómo deducir las ecuaciones dentro del flujo de fluidos en el rango ideal en el seno de conductos. Para que estos flujos ocurran, Reynolds por D partido por L ha de ser muy grande y el Peclet por D partido por L también muy grande. En este caso, las variables prácticamente dependen de forma exclusiva de la sección, es decir, de la posición axial a lo largo del tubo donde estemos, la X, y en todo caso del tiempo. Estas serían mis variables independientes. Y la aplicación de la ecuación de conservación de masa y de cantidad de movimiento pues nos permitían tener esas dos ecuaciones diferenciales, conservación de masa y cantidad de movimiento. Habíamos visto el caso de los líquidos perfectos, ya lo que haremos será continuar con el caso de el movimiento casi estacionario de gases en conductos, ¿no? De gases ideales en conductos. Bien, las dos ecuaciones de masa y cantidad de movimiento las teníamos aquí arriba. Esta es la de masa, la tenemos aquí arriba, ¿vale? La reproduzco aquí. Viene a ser la parcial con respecto del tiempo de ρA más la variación axial de la cantidad ρ por V por A es igual a 0, que en el caso estacionario, casi estacionario, es decir, el número de Strouhal es mucho menor que 1, la parte de variación local es despreciable frente a la parte convectiva, de tal forma que esa ecuación se reduce a la variación axial de la cantidad ρ por V por A es igual a 0. Recuerden que mis variables independientes son la posición axial en el conducto y el tiempo t. Bueno, pues la integración de esta ecuación me dice que la cantidad ρ por V por A es una constante que a lo sumo depende del tiempo, donde G es el gasto. Si quieren, másico, porque son unidades de kilos partido por segundo. ¿De acuerdo? Vale, esa sería la primera de las ecuaciones. Y la segunda de las ecuaciones, la de cantidad de movimiento, que la tenemos, ¿dónde está? Aquí arriba, ¿de acuerdo? Es habitual en el caso de los gases que las fuerzas másicas, típicamente debidas a ρ por aceleraciones, sean despreciables, y así lo vamos a hacer. Entonces, de la ecuación general, que es la derivada de V con respecto del tiempo, más V parcial de V con respecto de X igual a menos 1 partido por ρ, la variación axial de la presión. ¿Qué más tenemos aquí? Ya está. Menos la variación axial de las fuerzas másicas, ¿verdad? Están los dos términos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues, perdón. Es muy habitual que las fuerzas másicas despreciables, en el caso de gases despreciables. De tal forma que si estamos en un caso estacionario con fuerzas másicas despreciables, pues la ecuación de cantidad de movimiento es esta de aquí. De P con respecto de X, que sería la segunda de las ecuaciones. ¿De acuerdo? Y finalmente, como ecuación de la energía, cogemos la de flujo isentrópico, que me dice que P partido por ρ elevado a gamma es una constante. ¿De acuerdo? Perdón. Nuestras incógnitas serían ρ, V y A, y ahí tenemos las tres ecuaciones que permiten resolverlos. ¿De acuerdo? Bien. Parte del carácter isentrópico, si ustedes se acuerdan, es debido a que ya, como siempre lo hemos dicho, Reynolds por D partido por L es enorme, el Peclet por D partido por L es enorme, y también que QR vale igual a 0, isentrópico. Y ya vimos en su día, en los flujos ideales, que cuando el flujo es isentrópico, ¿de acuerdo? El flujo es barótropo, donde la función de barotropía no es más que la entalpía, ¿de acuerdo?
Bien, esto permite resolver la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, esta que tenemos aquí, que se puede reescribir como la derivada con respecto de x de v al cuadrado partido por 2 más h, la función de barotropía igual a 0. En el caso de flujo, estamos flujo casi estacionario. Aunque, recuerden que aunque pongo aquí una t, las variaciones temporales son pequeñas, pero déjenme dejarlo allí. Bueno, pues esto en general me dice que si la variación axial de esa cantidad es 0, significa que la entalpía de remanso es una constante, que a lo sumo depende lentamente del tiempo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esas ecuaciones podemos resolver. Ya saben que cuando los flujos son ideales, las magnitudes de remanso, que habíamos hablado en su día, temperatura de remanso, las pongo aquí, T por 1 más gamma menos 1 partido por 2 por el número de Mach al cuadrado, la presión de remanso, que se escribe como la presión termodinámica, por 1, gamma menos 1 partido por 2 por el número de Mach elevado al cuadrado, y todo ello elevado a gamma partido por gamma menos 1, y después la densidad de remanso, ¿de acuerdo?, que tiene esta expresión. Son magnitudes que todas ellas se conservan a lo largo de los flujos ideales e isentrópicos, ¿de acuerdo? Eso para el caso de gases, que es el que estamos viendo, se conservan. Para flujos ideales e isentrópicos. ¿De acuerdo? Entonces, es muy habitual intentar escribir estas mismas ecuaciones, pero convenientemente en términos del número de Mach. Es decir, que me permitan dar las variaciones de densidad, de velocidad y de presión en función del número de Mach. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y para ello es interesante averiguar cómo se comporta el flujo de gas en un conducto en función del número de Mach. Y esto es así porque verán ustedes que tiene un comportamiento un tanto particular los gases, con eso de que son compresibles. Para ver ese comportamiento nos vamos a fijar en la ecuación de conservación de masa, pero sin integrar, esta de aquí, ¿de acuerdo? La paso a escribir. Tengo que la parcial con respecto de x de ρ por v por a es igual a 0. Si yo desarrollo esa variable, esa derivada en el producto, pues tendré por un lado que es ρ por v, derivada de a con respecto de x, más a por ρ, por la derivada de v con respecto de x, más a por v, por la derivada de ρ con respecto de x, y eso tiene que ser 0. Déjenme dividir toda esa expresión por 1 partido por la densidad y por el área, ya que ni la densidad va a ser 0, ni el área va a ser 0 tampoco del conducto. Por lo tanto, se puede dividir. Y esto lo que obtenemos es la siguiente cantidad. 1 partido por a, por la derivada de a con respecto de x, más 1 partido por v, por la variación de v con respecto de x, y más 1 partido por ρ, por la variación de ρ con respecto de x, tiene que ser 0. Y esto se ha de satisfacer. Por otro lado, sabemos que el flujo es isentrópico. ¿De acuerdo? Y el flujo isentrópico es útil a la hora de definir la velocidad del sonido, que en general a al cuadrado es la variación de la presión con respecto de ρ cuando S es constante. ¿De acuerdo? Luego, en mi flujo isentrópico, está claro que a al cuadrado no es más que la derivada de la presión con respecto a la densidad. ¿De acuerdo? ¿Vale? Porque el flujo es entropía constante. Entonces uno podría decir, si piensan ustedes, que la presión es función de la densidad y de la entropía, ¿verdad? Otras dos variables de estado. Pero como la entropía es constante, entonces la presión pasa a ser una variable que se puede escribir exclusivamente en función de la densidad cuando el flujo es isentrópico. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, si uno utiliza esto dentro de la ecuación de conservación de la cantidad de movimiento, esta que tenemos aquí, esa ecuación de cantidad de movimiento me dice que v por la parcial de v con respecto de x es igual a menos 1 partido por ρ, la parcial de la presión
con respecto de x. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bueno, que la puedo escribir como menos 1 partido por ρ, parcial de presión con respecto a densidad, por densidad. Vaya, perdone, al revés. Déjenme, perdón. Eso es. Derivada de presión con respecto a la densidad por la variación local, por la variación local con respecto de x, ¿de acuerdo? Es decir, esto es igual a menos a al cuadrado partido por ρ, derivada de ρ con respecto de x. De tal forma que si opero un pelín en la ecuación de cantidad de movimiento, yo lo que obtengo es que la cantidad 1 partido por ρ, variación de ρ con respecto de x, se puede escribir como menos v partido por a al cuadrado, derivada de v con respecto de x. ¿De acuerdo? Esto de aquí. Si ahora sustituyo esta expresión de 1 partido por ρ dentro de la ecuación de conservación de masa, lo que me queda es que 1 partido por área, derivada de área con respecto de x, más 1 partido por v, parcial de v con respecto de x, más 1 partido por ρ, derivada de ρ con respecto de x. Me quedaría menos v por a al cuadrado, parcial de v con respecto de x, ha de ser igual a 0. Si opero un poquito, lo que me queda es 1 partido por el área, derivada de área con respecto de x, es igual. Paso al otro lado subiendo y me queda 1 partido por v, por la variación de v con respecto de x, factor común de número de Mach al cuadrado menos 1. ¿De acuerdo? Donde les recuerdo que el número de Mach al cuadrado no es más que la velocidad al cuadrado dividido por la velocidad del sonido al cuadrado, como ya saben ustedes. ¿Vale? Bueno, esta ecuación es bastante interesante, porque me explica un poco el comportamiento del flujo de gas dentro de un conducto dependiendo de si este es subsónico o supersónico. Por ejemplo, si tenemos un flujo subsónico donde Mach al cuadrado es menor que 1 y miramos la expresión en verde, A y V siempre son positivas, ¿de acuerdo? Tanto la cantidad del área será pequeña o grande, pero positiva, y la velocidad siempre más alta o más pequeña, pero positiva. Entonces, fíjense que si tengo que la variación del área con respecto de x aumenta, es decir, a medida que avanzo por el tubo, el área aumenta, el tubo se ensancha, esta cantidad es positiva. Si el Mach es menor que 1, este factor es negativo, y para que el producto de la derecha sea positivo, necesariamente la variación de la velocidad con respecto de x ha de ser negativa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Puesto en forma más explícita, si esto es positivo, la variación de v con respecto de x ha de ser negativo. ¿De acuerdo? Eso quiere decir que en un flujo subsónico de gas ideal, isentrópico, cuando el área aumenta, el flujo se decelera. Es decir, la velocidad baja. Ensancho el tubo, la velocidad baja, ¿de acuerdo? Y obviamente viceversa. Si el tubo se estrecha, ¿de acuerdo? El área va disminuyendo a medida que avanza el flujo, pues se tiene que la velocidad, la variación de la velocidad es positiva, es decir, el flujo cuando A baja se acelera. La velocidad aumenta. ¿De acuerdo? Esto es para el caso subsónico. ¿Pero qué ocurre en el caso supersónico? Supongamos que tenemos un flujo en un conducto donde el número de Mach es mayor que 1. Si el número de Mach es mayor que 1, ahora, si el tubo se va ensanchando, la parte izquierda es positiva, pero como el Mach es mayor que 1, este factor es positivo, por lo tanto, la variación de v con respecto de x también es positiva. Es decir, que en un flujo supersónico, cuando el área aumenta, el flujo se acelera, al contrario que antes. Al contrario que antes, ¿se dan cuenta? Y si, siendo un flujo supersónico,
el área va disminuyendo a medida que avanza el flujo por el tubo, pues se obtiene que la velocidad también disminuye. En flujo supersónico, cuando el área disminuye, el flujo se decelera, es decir, la velocidad disminuye. Fíjense que es un comportamiento radicalmente distinto al anterior y bastante sorprendente. ¿Y qué ocurre si Mach es igual a 1? Si Mach al cuadrado vale 1, el término de la derecha de la ecuación que estoy marcando es exactamente 0. Luego, en el flujo isentrópico de un gas ideal en un conducto, el Mach solo puede valer 1 si la derivada del área con respecto del x es igual a 0. Es decir, el área se encuentra en un máximo o en un mínimo. ¿De acuerdo? Recuerden que el área puede variar a lo largo de la coordenada x. Un máximo sería pues un tubo que se ensancha y después se estrecha. Bueno, pues aquí estaría el máximo, ¿no? Y un mínimo pues sería un tubo que se estrecha y después se ensancha. Aquí estaría el mínimo, ¿de acuerdo? Derivada de a con respecto de x igual a 0. ¿Vale? Ese sería. O bien este de aquí, que es un mínimo, o bien este de aquí, que es un máximo. Entonces, estos son los comportamientos. Entonces, supongamos que queremos generar un flujo supersónico a partir de gas en reposo. ¿De acuerdo? El gas está quieto y queremos, al hacerlo fluir a través de un tubo, que alcance un Mach mayor que 1. Entonces está claro que desde el reposo debemos de acelerarlo hasta alcanzar el Mach a la unidad. Y a partir de ahí debemos de seguir acelerándolo hasta llegar al Mach deseado, ¿no? En reposo, velocidad 0, Mach deseado, Mach mayor que 1, pues tiene que pasar a algún sitio por Mach unidad, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que el Mach unidad pasa a través de derivada de a con respecto de x igual a 0, es decir, hacia un máximo o a través de un mínimo. Vamos a ver qué ocurre cuando suponemos que pasa a través de un máximo. Si tenemos un tubo así, derivada de a con respecto de x igual a 0, un máximo. ¿De acuerdo? Bueno, aquí el flujo está en reposo. Luego su Mach 0 es subsónico. Si yo lo hago fluir en esta dirección, hombre, el flujo aquí es subsónico, ¿de acuerdo? Porque parte del reposo. Entonces, si el Mach es subsónico, ¿de acuerdo? Si el área aumenta, derivada de a con respecto de x es igual a 0, la velocidad disminuye. O sea, que aquí en la vida seré capaz de hacer que el flujo se vuelva sónico en la vida, porque a medida que aumento la sección de paso, la velocidad disminuye. La velocidad disminuye, por lo tanto se va a ir frenando, ¿de acuerdo? Y si yo partiese inicialmente con un Mach supersónico, ya por, digamos, probar, ¿vale? ¿Puedo llegar a Mach unidad en la garganta? La pregunta es, ¿puedo llegar a Mach igual a 1 aquí, en esa garganta máxima? Bueno, pues si tenemos flujo supersónico y voy aumentando el área a medida que avanzo, flujo supersónico y aumento el área, coño, la velocidad también aumenta. Luego, si aquí es Mach mayor que 1, en la garganta tendré todavía un número de Mach más grande. Luego, no hay forma, es imposible acceder a Mach unidad en una garganta con un tubo que sea de este tipo, es decir, en un máximo local. Vamos a ver qué es lo que ocurre cuando tenemos un flujo que atraviesa un tubo que tiene un mínimo local. Derivada de a con respecto de x igual a 0. En el caso primero, que partimos del reposo, el Mach prácticamente 0, pues en esta región de aquí tenemos un Mach subsónico.
Y a medida que nos movemos hacia la derecha, ¿qué ocurre? Hombre, cuando yo avanzo hacia la derecha, la sección va siendo cada vez más pequeña, derivada de A, flujo subsónico, ¿dónde estoy? Ahí va. Flujo subsónico y la sección disminuye. Pues la velocidad aumenta, es decir, que sí que es posible, a base de reducir la sección más y más y más, sí que es posible llegar a un Mach unidad aquí. O sea, es posible alcanzar Mach igual a 1. ¿Y qué ocurre si yo partiese de un flujo supersónico? ¿De acuerdo? Olvidémonos de esta parte en reposo. ¿Qué pasa si yo ahora tengo un flujo supersónico? Ya por completar el comportamiento. Pues un flujo supersónico que avanza a lo largo de una garganta, de un tubo que se va estrechando, flujo supersónico, se va estrechando, derivada de A con respecto de X menor que 0, pues la velocidad también va bajando. Es decir, que el número de Mach va a ir disminuyendo y disminuyendo. Es decir, que es posible alcanzar Mach igual a 1. ¿De acuerdo? Entonces, volviendo al problema inicial que habíamos comentado, partir de un Mach prácticamente cero, es decir, de un flujo subsónico, sí que es posible, a través de un tubo convergente, llegar a Mach unidad. Y si yo quiero que el flujo sea a un Mach mayor que 1, pues lo que tengo que hacer, como digo aquí, primero llegar a Mach igual a 1, ¿verdad? Y después acelerarlo hasta el Mach conveniente. Pues una vez que tengo un flujo sónico aquí, y quiero que sea supersónico, Mach mayor que 1, para que se acelere necesito abrir el área a medida que avanza el flujo. Abrir el área a medida que avanza el flujo. Luego en esta región de aguas abajo de la garganta sí que podré tener Mach supersónico. ¿Se dan cuenta? Es decir, para poder generar números de Mach supersónico a partir de reposo, ¿vale? Es necesario utilizar lo que se llama una tobera convergente, que sería esta primera parte, de aquí hasta la garganta, se va haciendo convergente, ¿de acuerdo? El área va disminuyendo, divergente. Aguas abajo de la garganta, el tubo se va ensanchando y eso permite coger números de Mach que sean mayor que la unidad, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es importante entender esto para saber cómo podemos generar flujos supersónicos a través de lo que se conoce como la tobera convergente-divergente. Y esto es particularmente interesante pues, en aeronáutica, para temas de propulsión, entre otras cosas. Interesante que los chorros que se generan en los motores pues salgan a unas velocidades elevadísimas para conseguir altos empujes, ¿de acuerdo? De tal forma que por eso hemos descompuesto la ecuación de conservación de masa y combinada con el flujo isentrópico y con la cantidad de movimiento que tienen las ecuaciones para entender un poco el comportamiento de los gases, ¿de acuerdo? Que tener, o sea, en el caso de los gases, los Mach pueden hacerse mayores que próximos a 1 y mayores que 1, ¿de acuerdo? Pero para acelerarlos desde una velocidad modesta o parados a flujos supersónicos necesitamos una tobera convergente-divergente, ¿de acuerdo? Pues ahora sí que vamos a analizar el flujo en ese tipo de toberas, ¿no? Con un poquito más de detalle. El flujo isentrópico de un gas perfecto, por supuesto, a través de una tobera convergente-divergente. Al final, lo que tenemos es un tubo con una geometría determinada, y esa geometría determinada es que presenta un mínimo, ¿de acuerdo? Aquí, y a eso lo llamaremos garganta, ¿vale? Pero en definitiva ese tubo va a unir dos regiones, ¿de acuerdo? Voy a ponerlo aquí. Pongamos que este es el eje, no tiene por qué ser circular, ¿de acuerdo? O cilíndrico, pero por comodidad. Esta es mi pared del conducto. Aquí es donde se cuenta el área mínima, la garganta. Aquí tendremos el área de entrada. Y aquí, si quieren, el área de salida, ¿vale? Y yo quiero generar un flujo, por ejemplo, hacia la derecha, en este caso.
Y aquí, antes de que acceda, tendré un gas en remanso, en reposo, si quieren ustedes, es decir, sin velocidad, y que puede tener una presión, voy a llamarla P sub B o P sub 0, y una P sub 0 más bien, ¿de acuerdo? Y una densidad ρ sub 0. La temperatura no hace falta darla, porque mi gas es perfecto, y P partido por ρ es igual a RG por T, ¿de acuerdo? Vale. Y ese tubo, igual que a la izquierda tiene gas en reposo, pues a la salida del tubo, o sea, cual sea la longitud, pues tenemos también otro gas en reposo con una presión P sub 1, ¿de acuerdo? Y el problema sería, bueno, dados P sub 0, etcétera, y P sub 1, ¿qué cantidad de gas pasa para la derecha? Es decir, mi pregunta sería, ¿cuánto vale el gasto másico de gas? ¿Me entienden? Esa sería la pregunta, ¿de acuerdo? Muy bien, de la ecuación de conservación de la masa, la voy a utilizar aquí de nuevo para recordarlo. Parcial con respecto de x de ρ por v por a, que es igual a parcial con respecto de x del gasto, vale 0. En un problema que es estacionario, pues el gasto es un valor constante, ¿de acuerdo? Es decir, el kilos por segundo que pasan hacia la derecha, me da igual medirlos aquí, en la sección de salida, aquí, 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 aquí. No depende de la coordenada axial, ¿de acuerdo? Déjenme poner también aquí la coordenada axial. En general mis variables eran x y t, ¿de acuerdo? Aquí falta, a través de un flujo de un gas perfecto, flujo isentrópico y estacionario habría que poner aquí, ¿eh? O casi estacionario. De un gas perfecto a través de la tobera. Si es casi estacionario, mis propiedades solamente dependen de la posición en la tobera. Esta sería la coordenada x. Si quieren ustedes, este es x igual a 0. Esta es la x de la garganta y x igual a L, la salida. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ¿cómo se resuelve? Igual. El gasto es una constante. Y de la ecuación de cantidad de movimiento, ya saben ustedes que las magnitudes de remanso se conservan, ¿vale? Eso lo habíamos visto antes, flujo isentrópico, etc. Bueno, pues las magnitudes de remanso se conservan. Condiciones de contorno fundamentales. Igual que hemos visto en el flujo de líquidos. Condiciones de contorno. La parte de la entrada. ¿De acuerdo? Ahí tenemos gas que está en reposo y se acelera. ¿De acuerdo? Para entrar. Este flujito también es isentrópico. Y por lo tanto, desde las condiciones de reposo a las condiciones en la entrada, se conservan las magnitudes de remanso. Y eso me dice que la presión de remanso a la entrada, o cualquier magnitud de remanso a la entrada, presión de remanso a la entrada, coincide, déjenme escribir las presiones de remanso como hice antes, si quieren ustedes. Presión de remanso a la entrada coincide con la presión de remanso del gas que está aquí en reposo, ¿vale? Como el gas en reposo se mueve a velocidad cero, cuando el gas está en reposo, si se fijan ustedes, la magnitud termodinámica, la presión, coincide con la presión de remanso, ¿verdad? Mach es igual a 0, densidad con la de remanso. Mach igual a 0, temperatura con la de remanso. De tal forma que para el gas en reposo, esta presión, esta densidad y su temperatura son las de remanso del gas en reposo. Y aquí se acelera. Bueno, pues esa magnitud, que es la presión de remanso, a la entrada coincide con la presión de remanso del gas en reposo, ¿de acuerdo? Que hemos llamado en este caso P0, ¿vale? La presión del gas ahí. ¿De acuerdo? Condiciones de contorno en la salida. Exactamente igual que antes, en la salida. Tenemos el final de un conducto que descarga gas. Déjenme borrar todo esto para no ensuciar el dibujo. ¿De acuerdo? Aquí tenemos un orificio que descarga gas a una atmósfera que está en reposo con presión P sub 1. Pues, atención aquí a la distinción. Si el número de Mach
en la salida en x igual a L es menor o igual que 1, es decir, el flujo en la salida es subsónico, el gas ve lo que tiene delante y su presión termodinámica, la presión del gas que viene por aquí a la salida, al ser subsónico, coincide con la presión del gas que hay aguas abajo y que está en reposo, coincide con la presión P1. ¿De acuerdo? Pero ya, ¿y si el Mach a la salida es supersónico? Entonces no hay condición de acople. El gas va como si fuera ciego. Veremos un poquito más adelante cómo se gestiona esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, en un problema en el cual me dan la presión a la entrada, la presión a la salida, oye, aquí falta la densidad, perdón. Es decir, las condiciones a la entrada, presión y densidad o presión y temperatura de mi gas perfecto, y me dan una presión en la descarga de aquí, ¿de acuerdo? Bueno, pues esta condición de contorno sé que vale, pero esta no lo sé, depende del número de Mach a la salida. ¿Cómo actúo? Pues miren de la siguiente forma. Voy a suponer, porque yo no sé la solución, voy a suponer que el número de Mach a la salida en L es menor que 1, ¿de acuerdo? Voy a suponerlo. Si eso es así, entonces la presión en L coincidirá con la presión P1, es decir, la presión termodinámica del gas. Cuando llega aquí, coincide con esta presión termodinámica del gas que hay acá. Vale, ¿cómo se resuelve el problema? Pues muy fácil. Como la variable de remanso se conserva, yo sé que la presión de remanso del gas a lo largo de su movimiento se conserva. ¿Y cuánto vale? Pues me lo ha dado la condición de contorno a la entrada. Esa presión de remanso aquí coincide con la presión de remanso del gas en reposo, que la he llamado P0, ¿de acuerdo? Por lo tanto, P0 será igual a la expresión de la presión de remanso, es la presión en la sección que uno quiera, por 1 gamma menos 1 partido por 2, por el número de Mach en esa sección elevado a gamma partido por gamma menos 1. Y en concreto, la presión de remanso se conserva para la salida. Y en la salida, yo sé que la P sub L coincide con la P sub 1. Mach en la salida al cuadrado. ¿De acuerdo? Y de esta ecuación conozco todo salvo el Mach a la salida al cuadrado. ¿De acuerdo? Y ese Mach a la salida al cuadrado, pues si operamos, queda 2 partido por gamma menos 1, que multiplica la presión del gas a la entrada, presión del gas a la salida, elevado a gamma menos 1 partido por gamma y menos 1. ¿Se dan cuenta? Muy bien, he impuesto mis dos condiciones de contorno. Y ahora compruebo. ¿El Mach L me sale menor que 1? Perfecto. Mi hipótesis de que el Mach a la salida es menor que 1 se ve satisfecha, ¿de acuerdo? Se ve satisfecha una vez que lo hayamos calculado. Pues nada, ya conozco el Mach a la salida. ¿Y eso qué me permite? Pues conocer todo. Porque de las magnitudes de remanso, la temperatura de remanso, que yo la conozco porque en la entrada de aquí a aquí se conservan las magnitudes de remanso, luego sería la temperatura del gas. Pues sería igual, si yo quiero calcularlo en la salida, con la temperatura en la salida, 1 gamma menos 1 partido por 2 por el Mach a la salida al cuadrado, ¿se dan cuenta? O si yo quisiera calcular la densidad del gas a la salida, pues para la densidad del gas a la salida, pues yo podría despejar densidad del gas a la salida, la densidad de remanso, que de nuevo es la densidad del gas a la entrada, cuando está quieto aquí. Del que está remansado, no justo a la entrada, sino del que está quieto. 1 más gamma menos 1 partido por 2 más al cuadrado elevado a 1 partido por 1 menos gamma. Aquí he despejado la rho sub s. ¿De acuerdo? Yo puedo conocer todas las magnitudes en la salida. Me interesa el gasto. Al final, ¿cuánto es el gasto que pasa? Bueno, pues el gasto es una constante y de hecho se puede evaluar en cualquier sección. El gasto no es más que la densidad en una sección determinada por la velocidad en una sección por el área en una sección determinada, ¿de acuerdo? Déjenme dividir por la densidad de remanso y multiplicar por la densidad de remanso, así no varío nada. Déjenme dividir por la velocidad local del sonido
y multiplicar por la velocidad local del sonido. Y finalmente déjenme dividir y multiplicar por la velocidad del sonido evaluada a la temperatura del gas a la entrada aquí en reposo, ese T sub 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues si yo hago todo esto, puedo escribir el gasto en función de ρ sub 0, A sub 0, el área que yo quiera, ρ sub 0, el A sub 0, el área que yo quiera, V partido por A es el número de Mach en esa sección, ρ partido por ρ sub 0 es igual a 1 más gamma menos 1 partido por 2 por el Mach en esa sección elevado a 1 partido por 1 menos gamma, discúlpenme, el denominador es 1 menos gamma, ¿de acuerdo? Lo tenemos aquí. Y finalmente por la relación de la velocidad del sonido local en esa sección y la velocidad del sonido a la temperatura del gas aquí en reposo antes de acceder, ¿de acuerdo? Hombre, ya sabemos que la velocidad del sonido es gamma RG elevado al cuadrado, ¿vale? Pues entonces está claro que A partido por A sub 0 no es más que T partido por T sub 0 elevado a un medio, ¿de acuerdo? Y lo sustituyo aquí. T partido por T sub 0 es igual a todo este coeficiente, ¿vale? Elevado a menos 1, es decir, que aquí me quedaría un menos 1. Muy bien, si uno opera, pues 1 partido por 1 gamma menos 1, pues sería igual a 1 menos gamma, 1. Qué raro. No me suena a mí ese... Es un medio, está elevado a un medio, menos un medio. O sea, la raíz de la temperatura, perdón. Ahora sí, 2. Eso es, aquí quedaría un 2 menos 1 menos gamma. 1 menos gamma, menos más. Ahora sí. Entonces el exponente me quedaría 1 más gamma partido por 2 por 1 menos gamma. Ese es el exponente. ¿De acuerdo? De tal forma, 1 más gamma, caramba, no 1 más 2. Eso es. De tal forma que el gasto en cualquier sección, reescribiéndolo ya, lo puedo poner en función de las magnitudes de remanso. Recuerden, A sub 0 no es más que gamma RG por T a sub 0 al cuadrado por T sub 0, donde, insisto, T sub 0 es la temperatura del gas que está en reposo ahí, ¿de acuerdo? Por la sección en la que uno quiera evaluarlo, por el número de Mach en dicha sección y por el 1 gamma menos 1 partido por 2 Mach al cuadrado elevado a 1 más gamma partido por 2 y por 1 menos gamma. ¿De acuerdo? Que es la misma expresión que tienen en los apuntes. Bueno, en mi problema, ¿de acuerdo? Como he calculado el Mach en la salida, ¿de acuerdo? Y si ha salido menor que 1 es perfecto, pues ya puedo calcularme el gasto. El gasto lo evalúo en la salida y lo que tendré en mi caso es que el gasto será igual a ρ sub 0 por A sub 0 por el área de salida, que la he llamado A sub S, por el Mach en la sección de salida y por 1 gamma menos 1 partido por 2 por Mach en la salida al cuadrado elevado a 1 más gamma partido por 2 por 1 menos gamma. ¿Se dan cuenta? Y ya tengo así calculado el gasto. ¿De acuerdo? De tal forma que a medida que yo aumento la relación entre la presión a la entrada y la presión a la salida, la presión en el recinto de entrada, ¿de acuerdo? En el gas en reposo a la entrada y el gas en reposo a la salida. Eso es lo que quiero decir, pues va aumentando el número de Mach, ¿de acuerdo? Porque este exponente es positivo. Y si va aumentando el número de Mach, pues va aumentando el gasto. No es de forma lineal, pero sí que va aumentando. ¿Se dan cuenta? ¿Vale? Claro, llega un momento, a medida que yo voy aumentando, donde el Mach en alguna sección se hace 1. ¿Dónde es esa sección donde el Mach dentro del tubo puede hacerse 1? Pues el Mach solamente puede hacerse 1 en derivada de A con respecto de x igual a 0, es decir, el Mach se puede hacer 1 en la garganta, ¿de acuerdo? ¿Vale? Si el Mach se hace 1 en la garganta, ¿de acuerdo? El gasto
esta misma expresión sirve para la garganta. Lo que pasa que si el MAC en la garganta vale 1, ¿de acuerdo? Pues el gasto sería ρ sub 0 por A sub 0 por el área de esa garganta. M vale 1, me quedaría 1 más gamma o gamma más 1 partido por 2 elevado a 1 más gamma partido por 2 y por 1 menos gamma. Ese sería. A ese gasto se le llama el gasto crítico, que es el gasto que ocurre cuando el MAC en la garganta se hace 1, ¿vale? Y eso ocurre para una determinada caída de presión, ¿de acuerdo? Hombre, sabiendo la relación entre las áreas, ¿vale? Podemos saber cuánto tiene que ser la presión de aguas abajo, ¿vale? Bueno, también dense en cuenta que, de nuevo, el gasto en esta circunstancia es una constante en el flujo a través del tubo, es decir, lo hemos evaluado en la garganta, pero tendrá la misma expresión en cualquier otra parte del tubo, simplemente sustituyendo el MAC por el MAC en la sección que haga falta, ¿de acuerdo? Es decir, que ese gasto crítico, en estas condiciones donde el MAC en la garganta es 1, para otra sección que no sea la garganta, pues tendrá esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? La misma que antes. Si igualamos las dos, ¿vale? Lo que obtenemos de esta relación es que el área de la garganta por gamma más 1 partido por 2 elevado a este exponente ha de ser igual al área cualquiera dentro del conducto por el MAC por 1 más gamma menos 1 partido por 2 por el MAC al cuadrado por 1 menos gamma. O si yo opero un poquito, ¿de acuerdo? Si operamos un poquito, obtengo, déjenme llamar, cuando el área de la garganta está en condiciones críticas, la voy a llamar área crítica, ¿de acuerdo? Donde su MAC es número 1 o unidad. Bueno, paso esto aquí dividiendo y todo el resto aquí, ¿vale? Y despejo. Y lo que se obtiene es que esto es igual a 1 partido por el número de MAC, que multiplica la cantidad 2 partido por gamma más 1 veces 1 más gamma menos 1 partido por 2 por el MAC al cuadrado, todo ello elevado a gamma más 1 partido por 2 y por gamma menos 1, cambio de signo el exponente. Y esta expresión es muy interesante, porque cuando se tiene flujo isentrópico, ¿de acuerdo? Ideal y sin adición de calor de un gas, y el área en la garganta está en condiciones críticas, es decir, el número del MAC en la garganta vale 1, esto me relaciona el número de MAC en cualquier sección en función de la relación entre esa sección y el área de la garganta. Y es muy interesante, ¿de acuerdo? Esta curva que la tienen en los apuntes, pasar un poco para allá, a ver, eso es. Sería esta curva que ven de aquí, no sé cómo verla, cómo rotarla, lo siento. ¿De acuerdo? Pero en definitiva sería esta curva de aquí. Aquí en el eje, digamos, que sería vertical, si la giro hacia la derecha, tendría la relación entre un área y el área de la garganta en condiciones críticas. Y en este eje, que aunque sea vertical sería el horizontal, ¿de acuerdo? Tenemos el número de MAC. Obviamente cuando el área de la garganta coincide con el área crítica, ¿de acuerdo? Que es 1, pues el MAC vale 1. Y ahora, a medida que yo voy aumentando el área con respecto al área crítica, ¿de acuerdo? Voy aumentando las áreas. Tengo, fíjense, dos soluciones. Una subsónica, MAC igual a 1 está aquí. Esta rama totalmente es subsónica, MAC menor que 1. Y esta rama de aquí es supersónica. Entonces, para una relación de áreas dada, tengo dos posibles soluciones. Subsónica y supersónica. ¿Vale? Obedecen a esto. Si yo tengo aquí flujo, el MAC en la garganta unidad, yo puedo comparar esta sección con la de la garganta o esta sección con la de la garganta. Supongan ustedes que las dos secciones son iguales o
Voy a dibujar aquí otra vez, ¿por qué no el tubo? ¿Vale? Este sería mi conducto. Vamos a ver, o vamos a suponer, derivada de A con respecto de X igual a 0, ese es el área de la garganta. Vamos a suponer que el MAC en la garganta es 1. ¿De acuerdo? Flujo hacia la derecha. ¿Vale? Bueno, pues yo puedo, por ejemplo, comparar el área A1 con la garganta o el área A2 con la garganta. Supongan que A1 es igual a 2, ¿de acuerdo? Está claro que la A1 partido por el área de la garganta coincidirá con A2 partido por el área de la garganta. Pero desde luego lo que tengo claro es una cosa. Para haber llegado a MAC unidad, si el flujo estaba aquí a la izquierda en reposo, toda esta región tiene que ser subsónica. ¿Se dan cuenta? Al ser subsónica me permite acelerar el fluido hasta Mach unidad. Luego toda esta región es subsónica. Y dependiendo de lo que yo haga aguas abajo, esta región puede ser subsónica también si el fluido va lento, se acelera, y ahora aquí disminuye. Esto es una velocidad pequeña. Puede ser subsónica o puede ser supersónica. El fluido está lento, se acelera, Mach unidad, y de aquí sigue acelerándose. Tenemos flujo supersónico con área ampliándose, luego se sigue acelerando. Aguas abajo de la garganta, por lo tanto, podemos tener las dos condiciones, más supersónico o subsónico, pero aguas arriba, solo subsónico, Entonces, si yo quisiera saber cuánto vale el Mach en esta región, aguas arriba de la garganta, estando la garganta en condiciones sónicas, ¿vale? Estando la garganta en condiciones sónicas, pues entraría por la relación de áreas, y de las dos soluciones, si estoy en la parte de aguas arriba de la garganta, la solución tiene que ser subsónica. Y así sabría yo el Mach en esa región, en esa sección, ¿vale? Oiga, si estoy en la parte de abajo e intuyo que el flujo es supersónico, pues me iría a la parte supersónica, estaría aquí arriba. Y aquí conseguiría el Mach en esa región. En cualquier caso, ¿de acuerdo? ¿Vale? Conocido ya el Mach en la región, pues me calculo cuánto vale la temperatura, o me calculo cuánto vale la densidad, o me calcularía cuánto vale la presión en esa sección. De tal forma que conozco todo, ¿de acuerdo? Conozco todo, ¿vale? Muy bien. Entonces, ¿hemos terminado ya con el flujo en toberas? No, desgraciadamente no. Es más divertido todavía de lo que pueda parecer. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. Supongamos que tenemos mi tobera aquí. Esta es la tobera. Este es su eje. La salida, la entrada. Aquí tenemos gas remansado a la presión termodinámica P⁻0 y aquí gas remansado en la presión termodinámica P⁻1, y esta es la garganta, ¿de acuerdo? Está aquí marcada la garganta. Déjenme poner aquí abajo cómo evolucionarían las presiones en función de la posición axial. De hecho, voy a bajar un poco más. Esta sería la salida, ¿de acuerdo? En función... Aquí tendríamos P⁻0, voy a ponerla aquí, ¿vale? Y aquí voy a poner en la derecha P⁻1. Aquí estaría la región de la garganta. Y además voy a pintar aquí abajo el número de Mach, en función también de la coordenada axial hasta la salida, ¿de acuerdo? Voy a poner aquí el Mach igual a 1. ¿Vale? Muy bien. Pues déjenme ir para arriba. Yo quiero generar flujo en ese sentido. Pues lo que haré, hombre, está claro que si P⁻1 tiene este valor, las dos presiones aquí y aquí son las mismas, pues no hay flujo.
¿de acuerdo? Entonces yo para generar flujo a la derecha lo que hago es bajar P sub 1. Voy a dejar esta constante aquí arriba y bajo P sub 1. Y lo bajo un poquito. Entonces sí. Si, como hemos dicho antes, el flujo es subsónico, ¿de acuerdo? Pues yo puedo aplicar mi condición de contorno de que la presión termodinámica a la salida es la del depósito de aguas abajo, esta de aquí, y calcular mi gasto. Con el gasto y la geometría puedo calcular el número de Mach en cada sección y yo puedo pintar cómo evoluciona la presión. La presión, a medida que recuerden que esta parte siempre de la tobera siempre es subsónica. Bueno, pues a medida que se estrecha, el flujo se acelera, la presión baja. Hasta llegar a la máxima aceleración, ¿de acuerdo? El Mach de 0 empieza a subir. Hasta llegar al Mach a la garganta. Oiga, no llega a 1. Bueno, pues si no llega a sónico, tenemos todo el flujo subsónico, y si el flujo es subsónico y la garganta se abre, pues el flujo se decelera. Al decelerarse, el Mach baja, hasta llegar a un determinado Mach a la salida. Y al decelerarse, la presión sube, hasta que cumple la condición de contorno. La presión a la salida coincide con la presión en verde, que es la que yo pongo en la parte de atrás, ¿de acuerdo? Ahí tenemos P1. Si bajo un poco más la presión, bueno, pues si bajo un poco más la presión, tendré algo parecido. El flujo se acelera en la parte convergente, no llega a Mach unidad, pues en la parte divergente se decelera. La presión se acelera un poquito más rápido, ¿vale? Y ahí se decelera hasta cumplir la condición de contorno, ¿de acuerdo? Y eso ocurre hasta que bajo la presión a un nivel en el cual, por primera vez, el número de Mach en la garganta se hace 1. Se hace 1. Pero aguas abajo se decelera. Es decir, no logra pasar a supersónico, sino que sigue subsónico y se decelera. Bueno, pues la presión haría algo así. ¿De acuerdo? Esta curva casi que la voy a pintar en rojo, igual que esta parte. ¿De acuerdo? Y de ahí en adelante se decelera, y se decelera el subsónico, pues sigue cumpliendo la condición de contorno. ¡Pum! De tal forma que en este rango de que hay aquí, se cumple que la presión termodinámica en L coincide con la presión del embalse que hay aquí debajo, ¿de acuerdo? En esta línea amarilla, además de cumplirse que P sub L coincide con P sub 1, además, el número de Mach en la garganta es igual a 1, ¿de acuerdo? Ahí se cumple, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Se puede saber qué condición es esa? Sí, muy sencillo, pueden hacerla ustedes. El gasto en la garganta es crítico, ¿de acuerdo? ¿De qué relación de presiones? Muy sencillo. Vamos a hacerla aquí. La presión de remanso se conserva. Si yo quisiera saber cuánto vale, pues la presión de remanso sería igual a la presión en la garganta por 1, o sea, por 1 más gamma menos 1 partido por 2 por el Mach en la garganta al cuadrado elevado a gamma partido por 1 menos gamma. Y si el Mach en la garganta vale 1, pues es igual a P sub G por gamma más 1 partido por 2 elevado a gamma partido por 1 menos gamma. Es decir, la presión en la garganta, si quieren ustedes, partido por P sub 0, pues es una propiedad del gas. Gamma, ¿vale? Se me diría cuánto vale esa presión mínima aquí. ¿Vale? Que para gamma 1 igual a 1,4, creo que sale 0,50 y algo, no me sé el número de memoria. Eso me daría este valor aquí, ¿de acuerdo? De presión. Vale, ya estamos ahí. Pero ahora yo soy caprichoso y sigo bajando la presión de salida aquí. Bueno, ¿qué es lo que hace ahora el flujo? Intenta correr más.
Pero ¿qué es lo que ocurre en la parte de la izquierda de la garganta? Bueno, que el flujo se acelera y como el MAC aquí es unidad, ¿qué es lo que ocurre? Que las ondas de presión indicando al flujo que tiene que acelerarse más, van viajando a lo mejor aguas arriba, pero desde luego cuando llegan a la garganta ya no pueden viajar aguas arriba, porque el flujo en la garganta va hacia la derecha a la velocidad del sonido y por lo tanto todas las ondas de presión se paran aquí. Es decir, la parte izquierda de la tobera ya no se mueve para nada. Su distribución de presiones va a ser esa, ya no puede hacer nada más. La tobera, en este caso, se dice que ya está atragantada, ¿vale? El número de MAC en la garganta no puede subir, el MAC en la garganta vale 1. Recuerden ustedes, como mucho, vale 1. Recuerden ustedes que si el MAC se hace 1, desde luego donde se hace es en la garganta, pero es que en la garganta, si esto va de 0, no hay más remedio de que el MAC es 1. En otras palabras, el MAC en la garganta puede ser desde 0 hasta 1. Una vez que se ha hecho 1, yo no puedo hacer que aumente el MAC. Y por lo tanto la tobera está bloqueada. El MAC en la garganta igual a 1. El gasto, se hace el gasto crítico. ¿Ven ustedes? El gasto, MAC en la garganta 1, el gasto ya es el gasto crítico. Como nada cambia en las magnitudes de remanso, el área de la garganta no cambia, el MAC es 1, el gasto ya no varía. A medida que yo intento bajar la presión de descarga para aumentar el gasto está bloqueado aquí en la garganta. Luego de aquí en adelante, de esta condición en adelante, a medida que yo quiero bajar las presiones, el gasto es conocido. De aquí arriba, o sea, la primera parte, el gasto depende de cuánto vale P0 partido por P1. Pero de aquí hacia abajo, el gasto es el gasto crítico. Toda esta región, el gasto es el gasto crítico. Muy bien. Entonces, la tobera quiere evolucionar isentrópicamente, ¿de acuerdo? Pero claro, isentrópicamente tenemos la rama que se decelera isentrópicamente. Repito, estamos aquí el gas remansado, se acelera, MAC unidad, y ahora puede proceder decelerándose isentrópicamente o acelerándose, ya que esto, si se hace ligeramente supersónico aquí, la sección aumenta y el gas sigue acelerándose. Se puede acelerar supersónicamente, y el acelerar supersónicamente significa que el MAC puede seguir aumentando en la parte de aguas abajo. Y llegaría hasta ese de ahí. Esa rama es la isentrópica, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista de presiones, pues haría algo así. ¿Vale? Todo el tubo isentrópico hasta el final. ¿Vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Oiga, aquí desembarca a esta presión, que es mucho más pequeña que la presión del gas a la salida, ¿de acuerdo? No se cumple para nada la condición de contorno. ¿Cómo reacciona el flujo para adaptarse a esto de aquí? Pues muy fácil. El flujo se acelera, MAC unidad, ¿de acuerdo? De ahí en adelante se intenta acelerar supersónicamente, pero como es incapaz de subir la presión, porque a medida que es supersónico, si aumenta la velocidad, baja la presión, pues se produce una onda de choque. Una onda de choque en el seno de la tobera. De tal forma que flujo supersónico, onda de choque, flujo subsónico a la derecha, y ahora sí, una vez que es subsónico, el flujo sí que puede adaptarse, porque ahora sí que ve, sí que puede adaptarse a la presión de salida. ¿Se dan cuenta? En este caso que acabo de describir, el flujo no es isentrópico en toda la tobera, es isentrópico desde aquí hasta la posición de la onda de choque, o desde detrás de la onda de choque hasta la salida. Pero a través de la onda de choque ya saben ustedes que la temperatura de remanso sí se conserva, pero la presión de remanso y la densidad de remanso disminuye. ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué ocurre si sigo bajando? Pues si sigo bajando, esa onda de choque se desplazará a la posición apropiada para que la parte posterior a la onda, que es subsónica, se adapte. ¿De acuerdo? Llegará a una determinada presión, la pongo aquí, ¿vale? La primera es esta presión de aquí, la segunda es esta de aquí, déjenme llamarlo P sub 1 estrella,
donde la onda de choque está justo a la salida del tubo, justo. De tal forma que ahora sí, en ese caso, todo el flujo es isentrópico hasta la salida, pero sigue sin acoplarse con la presión de detrás, ¿vale? Porque aquí es supersónico y para ello coloca una onda de choque justo aquí a la salida. Se desarrolla una onda de choque justo aquí, de tal forma que justo detrás de la onda de choque el flujo es subsónico y su presión termodinámica coincide con esta de aquí. Es fácil de calcular, lo harán en los ejercicios, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues yo puedo seguir bajando la presión por debajo de esa P1 estrella. ¿Qué ocurre si yo estoy, disculpe, si estoy en esta presión de aquí? La P1 estrella la voy a enmarcar porque también es importante, ¿vale? Pues si me coloco el depósito aguas abajo aquí, ya la onda de choque no está en la salida del tubo, sino que se produce una estructura muy compleja de ondas de choque aquí, ya fuera de la tobera, ondas de choque en el chorro de salida. Es decir, en este caso de aquí, que ya no hay onda de choque, toda la tobera es isentrópica, pero sigue sin adaptarse a la presión que hay aquí. ¿Ven ustedes? Por eso están esas ondas de choque, con una estructura compleja. Y eso ocurre, ¿vale?, hasta que alcanzo esta presión de aquí, P1 doble estrella. Aquí la tobera está adaptada. ¿Qué significa adaptada? Pues miren, significa, como estamos de aquí hacia abajo, que el gasto es el gasto crítico, ¿de acuerdo? Pero además que la presión a la salida de la tobera coincide con la presión a la que está descargando, esa P1 estrella, ¿vale? Esas son las condiciones óptimas de funcionamiento de la tobera. No he analizado el número de Mach en los casos previos. Bueno, pues para el caso este de aquí, aquí tenemos una onda de choque, ¡bumba!, pues el Mach pasaría de supersónico a subsónico, vendría por aquí, ¡pum!, onda de choque, baja, y de aquí se adapta. En este caso de aquí, el Mach avanzaría supersónicamente, ¡pumba!, y aquí un salto subsónico importante hasta llegar ahí, y después subsónicamente. Y en esta última, pues recorrería toda la curva y la onda de choque estaría aquí detrás. Muy bien, de tal forma que hay una serie de presiones características, que serían esta dorada, que es donde se cumplen estas condiciones, y el gasto por primera vez se hace crítico, ¿de acuerdo? De ahí en adelante el gasto es crítico y ya ven ustedes que la presión a la salida no tiene nada que ver con lo que ocurre aquí. Simplemente afecta a la posición donde se forma una onda de choque, ¿de acuerdo? Pero toda la parte isentrópica primera no entiende nada de lo que hay aquí. El gasto es constante, que es el gasto crítico. Hasta que llegamos a esta de aquí, tobera adaptada, ¿de acuerdo? Muy bien, ahí el flujo es supersónico aquí a la salida y la presión termodinámica del fluido aquí coincide con la presión termodinámica que hay fuera, esa presión P1 estrella. Pero yo puedo seguir bajando, aquí, ¿de acuerdo? ¿Vale? Y si bajo aquí, esta es cuando tenemos la onda de choque a la salida. Y si bajo, pues de aquí en adelante tenemos lo que se conoce como la expansión o expansiones de Prandtl-Meyer. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, cuando estamos en esta P1 estrella, el chorro sale a la misma presión que hay el gas que está aquí fuera. Luego el chorro que sale a esta presión ve la misma presión fuera. Entonces no tiene necesidad de irse para afuera ni para adentro, porque no hay ninguna fuerza, se equilibra la fuerza, ¿verdad? La presión que trae el chorro con la presión que hay fuera. Pero si bajamos la presión exterior, entonces el chorro sale a una presión P1 estrella, porque la tobera ya no puede expandir más, ¿vale? El chorro sigue saliendo a esta presión, ¿vale?, por más que yo baje la presión exterior, pero claro, como la presión exterior es más baja que la presión a la que sale el chorro, pues el chorro ahí lo que va a hacer es abrirse, ¿de acuerdo? Se abre radialmente. Son las expansiones de Prandtl-Meyer. Pero observen que a pesar de que yo baje la presión aguas abajo por debajo de P1 estrella, el flujo en la tobera, el gas sale
a P sub 1 estrella 3. No puede salir a presiones más bajas. La tobera no puede expandir más, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, pues ese sería el esquema de funcionamiento de una tobera, que como ven ustedes es bastante delicado, ¿de acuerdo? Es bastante delicado. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hoy, en esta parte. Bueno, lo que hemos tratado es, dentro de los movimientos ideales en conductos, ¿de acuerdo? Bueno, pues primero hemos visto los líquidos, ya lo expliqué antes, y ahora nos hemos centrado en el movimiento de los gases ideales, ¿de acuerdo? Y para ello, bueno, pues nada, en el caso concreto hemos hecho el movimiento casi estacionario, que nos permite eliminarlo en los términos temporales, tanto de conservación de masa como cantidad de movimiento. Normalmente en los gases las fuerzas másicas son despreciables. Y eso nos permite escribir estas tres ecuaciones, pues para P, ρ y V, básicamente, ¿no? Eso es lo que tenemos. Vale. Muy bien. Bueno, la primera es la ecuación de conservación de masa. Dice que el gasto másico es constante, da igual en qué sección lo mida, ¿vale? Y después ya sabemos que flujo ideal e isentrópico es barótropo, etcétera, etcétera. Y las magnitudes de remanso, no solo la entalpía de remanso que está aquí, sino esa de la temperatura, presión y densidad de remanso se conservan. Flujos ideales e isentrópicos, lo tenemos. Es conveniente, como estas magnitudes están en términos del número de Mach, ¿vale? Y se conservan, es decir, son constantes, pues si yo en una sección conozco el Mach, automáticamente conozco la presión, o la temperatura, o la densidad. Entonces es conveniente ver cómo evoluciona el gas en función del número de Mach. Para ello hemos manipulado la ecuación de conservación de masa con la de cantidad de movimiento y con la de flujo isentrópico, en concreto la definición de la velocidad del sonido. Y nos dice que en un tubo existe esta relación entre la variación del área y la variación de velocidad, que depende de Mach al cuadrado menos 1. En flujos subsónicos, si yo aumento la sección a medida que el flujo progresa, la velocidad baja, se decelera. O si disminuyo la sección, el flujo se acelera. En el flujo supersónico en un conducto ocurre todo lo contrario. Si aumento la sección, el flujo sigue acelerándose, y si la disminuyo, el flujo se decelera. Entonces, también finalmente, si el Mach es exactamente 1 en alguna parte del tubo, es precisamente en derivada de A con respecto de x0, es decir, en un máximo o en un mínimo. Hemos visto que físicamente solamente tiene sentido cuando es un mínimo, es decir, que el Mach solamente puede ser igual a 1 en un mínimo de la sección de un conducto, ¿vale? Para flujos ideales y estacionarios, isentrópicos. De tal forma que la tobera convergente-divergente es el artefacto que se utiliza habitualmente para acelerar un gas desde prácticamente el reposo hasta velocidades supersónicas, o incluso también para decelerar isentrópicamente un gas supersónico hasta casi el reposo, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cómo es el flujo isentrópico de un gas perfecto a través de ese tipo de tubos? Esa tobera que se llama convergente y divergente. Bueno, pues dado las propiedades del gas en reposo antes del tubo y las propiedades de presión del gas en reposo después, bueno, pues lo que hay que hacer es aplicar las condiciones de contorno para determinar las variables, en concreto el gasto, lo que se suele saber, lo que se pretende calcular. Bueno, pues en ese caso, a la entrada ya hemos visto que de reposo a acelerarse con algo de movimiento aquí en la entrada, esa parte es isentrópica, luego la magnitud de remanso del gas en reposo coincide con la magnitud de remanso del gas a la entrada. Como el gas en reposo, el Mach aquí es 0 porque está en reposo, sus propiedades termodinámicas, presión, densidad o temperatura, coinciden con las de remanso. Pues esas son las de remanso del flujo a la entrada y, de conservarse, las de remanso en todo el flujo. Ya las conocemos. La condición de contorno me la da. Igual que pone aquí presión, temperatura, densidad, lo que quieran. A la salida, pues habíamos visto en el caso del líquido que la presión a la salida coincide con la presión termodinámica a la salida coincide con la presión termodinámica del gas, ¿no? Del gas aquí remansado. Eso solo es cierto si el número de Mach aquí a la salida es menor que 1. Si el flujo es supersónico, no hay acople en términos de presión, como hemos visto, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular el gasto, supongo que efectivamente el flujo aquí es subsónico, por lo tanto la presión termodinámica de aquí coincide con esta, y sabiendo que la presión de remanso que tiene esta expresión se conserva,
la presión de remanso me la da el flujo en reposo aquí arriba, y la presión a la salida me la acaba de dar la condición de contorno. Pues eso me permite obtener el MAC aquí a la salida. Lo calculo. ¿Qué es menor que 1? El cálculo es perfecto, ya conozco el MAC a la salida y la temperatura a la salida, o la densidad a la salida, lo que uno quiera. Y en concreto el gasto. El gasto es ρ por V por A, que manipulando un poco se puede escribir como las magnitudes de remanso, ρ y velocidad del sonido, que no es más que la velocidad del sonido evaluada a la temperatura aquí de reposo de aquí, o de remanso, ¿vale? Por esta expresión del MAC. Pues si conozco el MAC a la salida y la sección en la salida, pues ya está, el gasto no es más que ρ por A por A sub S, el MAC en la salida, por ¿vale? Sustituir aquí el MAC a la salida. Y ya hemos resuelto el problema. Okay, si el MAC es mayor que 1, si el MAC en la salida es mayor que 1 es porque el flujo de 0 para llegar a MAC mayor que 1 ha tenido que pasar por MAC unidad en algún sitio, y obviamente es en la garganta. Luego, si el MAC a la salida es mayor que 1 es porque el MAC en la garganta es igual a 1. Si el MAC en la garganta es igual a 1, la evaluación del gasto en el área de la garganta con MAC igual a 1 me proporciona esta expresión. A esto se le conoce como gasto crítico. Ya hemos visto por qué. Y ese gasto crítico, de ser el flujo isentrópico en toda la tobera, pues tiene que ser el mismo en cualquier sección. Y eso me permite relacionar el MAC en cualquier sección con... obtener el MAC en cualquier sección en función de la relación entre dicha sección y el área de la garganta cuando el área de la garganta vale 1, el flujo es isentrópico, ¿de acuerdo? ¿Vale? Muy bien, ¿se acaba ahí el flujo en una tobera? No, es más complejo que esto, ¿de acuerdo? Y lo que hemos hecho este pequeño esquema, viendo qué es lo que ocurre en una tobera convergente y divergente cuando yo, de una presión de gas en reposo aquí y una presión en gas en reposo aquí, que llamo 1, empiezo a bajar P sub 1 con respecto a P sub 0. Y eso genera un flujo hacia la derecha. Al principio, mientras no se alcance el MAC unidad en la garganta, que son estas y estas, estos dos primeros, el flujo es subsónico, la condición de contorno ya la hemos visto, presión termodinámica aquí coincide con la que haya en el tanque de descarga, ¿vale? Y eso me proporciona el gasto, etc. Hasta que sigo bajando, porque hemos visto aquí que el número de MAC va aumentando, ¿de acuerdo? A medida que aumento la diferencia entre la presión en la entrada y la presión a la salida. Llegará un momento en que el MAC en la garganta se hace 1 y a partir de ahí el flujo se decelera. Esta presión que marco aquí con la línea amarilla es una situación especial donde se sigue cumpliendo la condición de contorno, pero además el MAC en la garganta vale 1. Luego aquí el gasto que pasa por la garganta, al ser MAC igual a 1, ya es el gasto crítico, ¿vale? ¿Qué ocurre si sigo bajando la presión? Bueno, el flujo puede comportarse isentrópicamente, o bien decelerándose, o bien acelerándose isentrópicamente. ¿De acuerdo? Pues bien, si intento llegar aquí a esta presión acelerándome, porque desde luego decelerándome no llego a presiones más altas. Pues si bajo la de fuera, el flujo se acelera. Pero la línea isentrópica descarga siempre en esta presión de aquí, que es mucho menor que la que yo tengo detrás. ¿Cómo soluciona esto la naturaleza? Pues genera dentro del tubo una onda de choque en la posición apropiada para que la corriente aguas abajo de la onda, que es subsónica, sí que se adapta a la presión de salida. ¿Se dan cuenta? Lo mismo ocurre aquí. En este caso, la posición, el flujo se acelera supersónicamente, ¡pum!, onda de choque. Recuerden que para que haya onda de choque, el flujo aguas arriba tiene que ser supersónico, MAC mayor que 1, ¿vale? O este caso de aquí, MAC mayor que 1. Rebota, o sea, traspasa la onda de choque, subsónico. Recuerden que el MAC después de una onda de choque es subsónico y ya se adapta a esta de aquí. Lo mismo hasta que llega un momento, una P1 estrella, donde la tobera es toda isentrópica y la onda de choque está justo aquí a la salida. Flujos isentrópicos, la magnitud de presión justo antes de la onda de choque es P sub 1 estrella, que es mucho menor que la que hay detrás y por eso se monta una onda de choque. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué ocurre si yo bajo la presión un poquito por debajo? Pues esa onda de choque que estaba aquí sale un poco de fuera y se forman unos trenes de ondas oblicuas que permiten la adaptación.
hasta que si yo bajo la presión aquí a P1 estrella, entonces la tobera expande supersónicamente el gas hasta esa P1 estrella, y entonces aquí la tobera se dice que está adaptada. El gasto, desde luego, es el gasto crítico, porque lo es desde aquí hacia abajo, pero además la presión a la salida coincide con la presión de descarga, ¿vale? Y además el MAC a la salida, no lo he puesto, pero ahora ya lo pongo, el MAC en L, perdón, mayor que 1, ¿vale? Mayor. Esa es la tobera adaptada. Bueno, MAC mayor que 1, la presión se adapta del gas crítico, ¿vale? Muy bien, ¿qué ocurre si yo bajo la presión por debajo? Pues la tobera ya no puede expandir más el gas. Entonces el gas sale a una presión que es mayor que la que hay aquí arriba. Sale a P1 estrella el gas, ya no puede expandir más. Si la presión de fuera es menor, el gas ejerce una fuerza lateral hacia afuera, porque aquí está a P1 estrella estrella, ¿vale? Y la presión exterior P1 es menor, pues estalla, por decirlo así, se abre lateralmente, ¿vale? Se expande, lo que se conocen como expansiones de Planck-Meyer, ¿vale? La casuística de este tipo de flujos hay que entenderla bien, porque a priori no sabemos, como bien he dicho aquí en mi ejemplo, si el número de Mach, si se cumple la condición de contorno, si es supersónico, no lo sé hasta que lo resuelva. ¿Habrá onda de choque en la tobera? No lo sé hasta que logre ver si estoy en este rango de presiones, o si estoy en este rango de presiones, o si estoy en este, ¿de acuerdo? Por lo tanto, hasta que no resuelvo el problema, yo no sé exactamente cómo es el flujo dentro de una tobera. En cualquier caso, no se preocupen, que irán fijando estos conceptos a medida que hagamos los problemas. Muy bien, pues nada, lo vamos dejando aquí.